Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Es nuevo. Bien. Qué bueno que estás emocionado. Hoy iniciamos con esta nueva serie, con esta temporada nueva para nuestra casa. La serie tiene como título Café con Cristo. Como viste el video está inspirado en una cita que tú y yo tenemos con Cristo en una cafetería. Y vamos a aprender de dos cosas en estos próximos meses. Vamos a aprender de Cristo y vamos a aprender de café. Bien. ¿Sabes por qué? Porque bueno, va a llegar el día, el domingo, en el que yo monte mi barra de café aquí y te enseñe cómo preparo mi café. De hecho, hace algunas semanas mis padres estuvieron en casa y mi papá llega y empieza a contar mis máquinas así para hacer café y luego me dice: mijo, ¿y usas todo eso? Y yo: sí, papá. ¿Y cuántos cafés haces? Uno. Igual, si alguna vez has estado en mi oficina, pues también tengo todos los juguetitos y formas y bueno, diferentes estilos de cómo se prepara el café. Pero quiero hablarte también de la visión de la serie. Y la visión de la serie está inspirada en preguntas importantes. Uno, preguntas que nosotros le hacemos a Cristo, las preguntas más frecuentes que el ser humano hace en el transcurso de su vida. Y también vamos a estudiar todas las preguntas que aparecen en la Biblia que Dios nos hace a nosotros, ¿ok? Entonces vamos a analizar por qué Dios hace esas preguntas, por qué nosotros también tenemos preguntas existenciales y tan recurrentes en nuestra humanidad. Entonces la serie está inspirada en estas dos situaciones, y a través de contestar esas preguntas, pues quiero inspirarte a tener una relación más dinámica, íntima y apasionada con Dios, y también a que te conviertas en amigo de Dios, porque sé que Él nos ama, ¿verdad? ¿Estás consciente de eso? Sé que tú y yo somos sus hijos, pero la amistad es cuando tú y yo respondemos, llegamos a un punto de madurez donde podemos responder y también corresponder a su amor. Y vamos a aprender, como te digo, un poco acerca de café, porque quiero que dejes el dolca ya, por favor. Mira, esta es la primera cápsula de acerca de café, de lo que vamos a revisar en estos días. Mira, México es uno de los principales productores de café a nivel mundial. Okay. De hecho, las notas del café mexicano son muy codiciadas en el mundo. Tenemos regiones importantes, tal vez conoces algunas, como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, entre otras regiones donde se produce muy buen café. El punto es que aunque México produce muy buen café, los mexicanos no tenemos, o la mayoría de los mexicanos no tienen la cultura del café y toman café soluble, oigan, ¿sí? Mira, tomar café soluble es como vivir en Sonora y que tu taco favorito sea de salchicha. ¿Sí me explico? O sea, para que me entiendas, tomar dolca es como decir: ay no, la carne endiablada, la que viene en lata, esa es mi favorita, en lugar de un corte o algo así bien sonorense. Entonces es algo así. Entonces quiero llevarte a que pueda inspirarte a tomar un mejor café. Y hoy voy a hablarte acerca del proceso del café. ¿Sale? Antes de entrar con el tema del día de hoy, quiero iniciar poniéndote una imagen acerca de cómo se cosecha el café. El café es una baya, es una fruta, y pareciera hasta de las frutas del bosque, ¿verdad? Como arándano o algo por el estilo. Pero dentro de esa fruta está la semilla del café. Después de cosecharse, se despulpa, y en la siguiente imagen es como nos aparece más o menos el proceso, ¿no? Si te das cuenta, de un lado está un grano amarillo. ¿Lo observas? A ese grano amarillo se le llama grano papiro, porque literalmente después de despulparlo y secarlo, el grano queda con una membrana alrededor que tiene textura de papiro, ¿sí? Entonces está recubierto el grano. Después de ese proceso entra como en un mortero y se le quita esa cascarilla, ¿ok? Se le quita esa cascarilla y entonces surge el grano
verde, o en este caso que se ve casi azul, ¿verdad? Pero las tonalidades son azul verdes, y en el nivel del medio está listo para el tueste, que es la imagen que sigue, que es cuando ya se tuesta y nosotros disfrutamos del olor tan exquisito del café. Ahora, la siguiente imagen, solamente te voy a hablar de los tipos de tueste, y aquí ya entro a lo que nos compete, porque viniste a aprender de Dios y no de café solamente, ¿verdad? Pero si te fijas, vuelvo a ponerte en pantalla esta imagen del café después de ser descascarado, ¿sí? Después de ¿cómo se llamaba el café con cáscara? Papiro, ¿sí? Entonces, después de ese café se tuesta, y hay algunos tipos de tostado: tostado ligero, tostado medio oscuro y tostado oscuro. Es dependiendo para qué se va a usar, el gusto de la persona. Bueno, hay algunas situaciones así, y hay notas diferentes del café dependiendo el tostado. Y esta es la cápsula de hoy: deja de tomar Dolca, ¿verdad? No, más adelante vamos a aprender más cosas acerca de esto. Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y vamos a orar juntos. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, te decía que la serie está inspirada en preguntas importantes, y de hecho los títulos de todas las sesiones de estos meses van a ser preguntas, ¿ok? El título de cada sesión va a ser una pregunta que nosotros hacemos, o una pregunta que Dios nos hace a nosotros. Y creo que la pregunta más importante dentro de nuestra relación con Dios, o la pregunta inicial, es el título de la sesión de hoy. Quiero que lo leamos juntos. Dice así: ¿dónde estás tú? ¿Lo podemos leer más fuerte? ¿Dónde estás tú? Y mira, esta pregunta tiene un doble sentido, ¿okay? Nosotros le hacemos esa pregunta a Dios, pero Dios también nos hace esa pregunta a nosotros: ¿dónde estás tú? Yo creo que es la primer pregunta cuando hay un despertar espiritual en una persona. Es la pregunta que hace: Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? Dios, ¿dónde estás tú? O sea, ¿dónde te encuentro? ¿Cómo puedo acercarme? ¿Cómo puedo conocerte? Dios, ¿dónde estás tú? Tal vez tú viniste hoy a Dulam con esta pregunta en tu corazón, porque te preguntaste: Dios, ¿dónde estás? Y tal vez recibiste una invitación a la iglesia, ¿verdad? Para poder tener un encuentro con Él, pero la pregunta sigue presente en nuestra vida: Dios, ¿dónde estás tú? Obviamente, esta pregunta es una buena pregunta, pero también resulta ser en ocasiones una pregunta con un sesgo de dolor, porque en ocasiones hacemos esta pregunta cuando atravesamos procesos de dolor, ¿sí? Perdemos el trabajo y nos preguntamos: Dios, ¿dónde estás? ¿Sí? Hay enfermedad en la familia, se pierde un ser querido, nos enfrentamos a un divorcio, alguien nos quita lo que tanto trabajo nos costó ganar, y nosotros hacemos la misma pregunta: Dios, ¿y dónde estás? No me dijiste que ibas a estar conmigo siempre, yo no te veo, ¿sí? Y lo triste es que muchas veces la angustia y el dolor nos nublan la conciencia para lograr ver a Dios. La Biblia dice, y es una promesa de parte de Dios: yo estaré contigo en la angustia. Cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Cuando pases por el fuego, aún a través del valle de la sombra y de la muerte, yo voy a estar contigo. Pero lo que nos pasa es esto: Dios está ahí, pero el dolor y la angustia personal no nos dejan verlo. Esta situación yo la veo en la cruz del Calvario, por ejemplo. En la semana de Pascua, yo te compartía esta parte de la crucifixión. Si estuviste lo vas a recordar, y si no estuviste pues va a ser algo nuevo para ti. Y yo te hablaba de que esta misma pregunta Jesús la hizo en la cruz del Calvario. Recuerda que Jesús es Dios hecho hombre, pero Jesús vivió en la tierra siendo hombre, ¿ok? No vivió siendo Dios. Él no vivió en su divinidad total. Él vivió sujeto a su humanidad. Por eso a Jesús se le llama el Hijo de Dios, pero también es Dios mismo en imagen y sustancia. Pero cuando estuvo en la tierra, Jesús vivió sujeto a su humanidad, sujeto al dolor al que tú y yo también nos exponemos, sujeto a la tristeza, a la pérdida, a todo esto. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Él estaba en su momento de máximo dolor. Su cuerpo había sido destrozado por los látigos, al grado de que
podías ver sus órganos internos y sus huesos, sus costillas, parte de su columna, lo podías ver de tan profundo que aquellos látigos habían abierto su piel. Aparte de eso, él estaba expuesto al escarnio público. La gente empezó a burlarse de él, a decirle: si realmente eres el Salvador, sálvate a ti mismo, a otros salvó y no puede salvarse a sí mismo. Y entonces Jesús empieza a experimentar un dolor en todos los sentidos: el dolor físico, el dolor emocional, ¿sí? Porque atacar la identidad de una persona siempre es doloroso, ¿sí? Siempre, o sea, una ofensa, ya sé que todos tenemos la capacidad de administrar la ofensa, pero llega el punto que las palabras penetran al corazón, y a Jesús le dolían esas palabras. Entonces todo este cúmulo de dolor físico y dolor emocional hizo que Jesús olvidara, por un momento olvidó su verdadera identidad. Mira, estando en la cruz, Jesús empieza el discurso diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí hay algo hermoso del ministerio de Cristo. Jesús nunca le llamó a Dios de otra manera que no fuera papá o padre. Él nunca lo llamó Adonai, Elohim, Jehová, Yahweh, Rafa, Jireh, Nisi, Sidkenu. O sea, Dios tiene nombres bien raros en el Antiguo Testamento, tiene muchos nombres. Jesús nunca lo llamó de esa manera. Jesús siempre lo llamó papá, Padre. Entonces de inicio él dice: Padre, perdónalos. Pero después, en la mitad de la crucifixión, donde su dolor era tan profundo, Jesús olvida por un momento su identidad. Y entonces dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no le llamó papá, ¿sí? Tal vez en ese momento, por el dolor, olvidó que era el hijo amado de Dios, y le dice: Dios, ¿por qué me has abandonado? Y es esta misma pregunta: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de mi crisis? ¿Dónde estás? O sea, me abandonaste. Y mira, quiero aclararte algo con esto: Dios nunca nos ha abandonado. ¿Estás acá? Mira, si Dios hubiera abandonado a la humanidad, hace mucho que nos hubiéramos extinguido. Somos tan egoístas y egocéntricos que no hubiéramos durado mucho tiempo sin habernos matado unos a otros. Si así las guerras han consumido el mundo, si así el egoísmo de reyes y líderes han consumido el mundo, ahora imagínate un mundo donde Dios no intervenga. Mira, este mundo es el mejor mundo que podemos tener ahorita, tomando en cuenta la influencia del enemigo y nuestro egoísmo y soberbia. A veces le echamos la culpa a Dios, oigan, y no, Dios nunca nos ha abandonado. Dios siempre ha estado ahí. ¿Cuál es el problema? Que el dolor personal, la angustia personal nos ciega y no nos deja ver a Dios. Dios está ahí, la promesa es: contigo estaré en la angustia. Dios sabía que iba a haber angustia, por eso te prometió: ahí voy a estar. Dios sabía que había aflicción, en el mundo van a tener aflicción, y Jesús mismo dice: pero yo siempre voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Él siempre ha estado ahí. Él siempre ha estado ahí. En nuestros peores momentos, en nuestros peores errores, Dios siempre ha estado ahí. Dios nunca nos ha abandonado, nunca se ha ido. Otra vez, Dios no cambió, nosotros cambiamos. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Su amor, su perdón, su gracia, Él es perfecto, Él es inmutable, Él no cambia. ¿Quién cambia? Nosotros cambiamos. El dolor nos cambia, no nos permite percibir su gracia, su amor, su compañía, que Él está ahí siempre. Y la Biblia da fe de esto cuando dice que Él nos amó primero, que Él fue el que vino a buscarnos. Mira, ninguno de nosotros hubiera muerto en la cruz por recuperar nuestra relación con Él. Si teniendo tantas facilidades para tener una relación con Él, lo olvidamos. Ahora imagínate tener que morir en la cruz para recuperar la relación. Él es el único que lo pudo hacer. Su amor por nosotros es así de grande. Él lucha por nosotros, Él nos busca, Él nos tiene paciencia a todos nosotros. De hecho, mira, las 3 parábolas del reino, las 3 parábolas hablan de la pasión con la que Dios nos busca. Una moneda perdida, una oveja perdida y un hijo pródigo. 3 parábolas del reino. Y estas 3 parábolas no son para enseñarnos que estamos perdidos. No, eso ya lo sabemos. Las 3 parábolas son para enseñarnos la pasión con la que Dios nos busca.
Esa es el verdadero mensaje. La oveja se perdió y el pastor la buscó. El hijo se fue y el padre lo esperó. La moneda se perdió y aquella mujer la buscó hasta encontrarla. Entonces, mira, puedo concluir en esta introducción, ¿no? Puedo decir esto: no es la relación que yo tengo con Dios, es la relación que Él quiso tener conmigo. Porque si fuera por mí, en el egoísmo personal, nosotros usamos lo que tengamos a la mano para sobrevivir. Usamos a la gente, usamos al sistema, usamos el dinero y usamos a Dios. No nos importa a Él, nos importan sus bendiciones muchas veces. Y si no hubiera sido porque Él nos buscó, porque Él nos encontró, porque Él nos trajo a casa, nunca hubiéramos tenido una relación con Él. Entonces no nos jactemos de es la relación que yo tengo con Él, no. Es la relación que Él quiso tener contigo y Él ha luchado con todo su corazón para tenerte cerca siempre. Mira, esta historia, la historia de la Biblia, comienza con un corazón roto, pero no es el de nosotros, es el de Dios. Esta pregunta que yo te explicaba, que es la que nosotros hacemos: ¿dónde estás, Dios, en tanta maldad? Porque nos encantan esas preguntas egoístas, ¿verdad? ¿Dónde estás cuando no ves que el mundo hay tanta maldad? ¿Dónde está? Y Dios está intentando solucionar tantas cosas y amarnos de tal manera, y nosotros seguimos en nuestro propio egoísmo y Dios estando presente. Ahora, considero y estoy convencido de que aunque tú y yo desde nuestro ego preguntamos ¿dónde estás tú?, esta pregunta es una pregunta que Dios nos hace a nosotros todos los días. Mira, si observaste el video de intro, es desde tu perspectiva. Tú tienes una cita con Cristo y Él te puso una cita en una cafetería, y entras a la cafetería y ahí está Él esperándote en una mesa con una silla vacía. Mira, cuando Sammy y yo estábamos preparando, Sammy Reyes, el director creativo de casa, estábamos preparando la serie, había muchas opciones y muchas situaciones que estábamos platicando, y yo le hablaba de lo que quería y de la visión de la serie, a dónde quería llevarlo, y Sammy es tan creativo que me propone demasiadas opciones, ¿no? Y todas son buenas y yo no sé qué elegir, el video y terminé eligiendo justamente esta imagen que ves en pantalla como la imagen de la serie, porque esta pregunta, ¿dónde estás tú?, sigue siendo Dios haciéndonos esa pregunta a nosotros. Él siempre está presente y nosotros no. Él siempre ha sido fiel y en ocasiones nosotros ignoramos su llamado, ignoramos esa cita que tenemos con Él, ignoramos su amor, ignoramos que Él nos está esperando. De hecho, familia, esta pregunta es la primera pregunta que Dios hace en la Biblia. Te lo voy a leer. Génesis 3:9 dice así: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Qué curioso, ¿no? Qué curioso que la primera pregunta de la Biblia de Dios hacia nosotros es ¿dónde estás? Y yo creo que esto va más allá de un aspecto físico o geográfico, lo vamos a decir así, ¿verdad? Porque yo estoy convencido de que Dios sabía dónde estaba Adán. No, nadie se puede esconder de su presencia. El rey David dice: si tomo las alas del alba y me escondo en los confines de la tierra, si en el Seol hago mi lecho y si las tinieblas me cubren, dice, ahí estás tú. O sea, tú me ves, ¿sí me explico? Entonces, esta situación de dónde estás tú va más allá de un aspecto físico o geográfico. La pregunta que yo veo aquí es algo más personal. Yo creo que Dios estaba preguntando: ¿dónde está la persona que yo diseñé? ¿Dónde está el humano? ¿Dónde está el hombre que yo diseñé? No era una cuestión de ¿dónde estás, Adán? No, es que yo ya sé dónde está, pero ese Adán no es el que yo hice. Entonces esta pregunta pudiera ser: ¿quién eres, Adán? ¿Sí? O sea, vuélvelo a leer. Dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: ¿quién eres? ¿Qué le pasó a mi creación? ¿Qué le pasó al hombre y a la mujer que tienen mi imagen en ellos? Y voy a subir el tono de la pregunta: ¿dónde está la persona feliz y plena que yo diseñé?
Esto es muy fuerte. Imagínate, Dios no reconoció a Adán. Lo que había ocurrido, obviamente Adán había fallado, había desobedecido a Dios, la única ordenanza que Dios le había dado. Y esa situación alteró tanto su condición, alteró tanto su mente, que Dios ya no lo reconocía. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes vergüenza, Adán? ¿Por qué tienes culpas si fuiste hecho a mi imagen? Y de hecho, aquí viene la respuesta que Adán le da a Dios. Y dice así Génesis 3:10, es inmediatamente el siguiente verso. Dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sí, y me escondí. Ahora, este verso es el que voy a desarrollarte en los siguientes 4 puntos. Son 4 puntos muy importantes. Y yo quiero invitarte con esta primera serie, con esta primera sesión, a que tú respondas al llamado de ¿dónde estás tú? Porque todos estamos buscando a Dios de una u otra manera. Pero si lo buscamos desde la actitud incorrecta, si lo buscamos desde la posición incorrecta, nunca lo vamos a ver. Dios está ahí, pero no lo vamos a ver. No. Hay algo que ciega el corazón de las personas. Y estas cuatro razones es a lo que quiero invitarte a que hoy quites, porque serían como estorbos para la relación. Sería como algo que no nos permitiría ver a Dios en nuestra vida. Y lo que quiero es que lo veas, que tu relación sea cercana, dinámica, que seas llamado amigo de Dios. Entonces vamos a desarrollar estos 4. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo, estaba desnudo y me escondí. El primero de ellos es: oí tu voz en el huerto. Ese es lo primero, ¿sí? Dios le habla al hombre y le dice: ¿dónde estás? Y él contesta: ¿qué? Oí tu voz en el huerto. Y quiero aclarar esto. El ser humano, aún en su condición caída, tiene la virtud o tiene la capacidad de escuchar a Dios. Dios le habla a todas las personas, no importa la condición. De hecho, los seres humanos, en nuestro diálogo interno, escuchamos la voz del enemigo, escuchamos la voz de Dios y escuchamos la voz de nuestro propio ego o de nosotros mismos, a nosotros mismos. Pero los seres humanos tenemos la capacidad de escuchar a Dios. Adán no perdió la capacidad, había caído, había desobedecido, su realidad y su ser había sido alterado, pero lo reitero, Dios no se fue. Dios le habla y Adán lo escucha. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Y aquí está la situación. No cambió la capacidad de escuchar a Dios. Nuestra condición hace que tú escuches las palabras de otros y de Dios en el tono que es acorde a tu herida. Mira, una persona sentida, todo lo que le dicen es una ofensa. Una persona que está lastimada, todo lo que pasa a su alrededor es una ofensa, ¿verdad? Mira, y de hecho, este cambio de tono tú lo ves en todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es el mismo Dios. Sí, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Te lo vuelvo a decir, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué cambió? En el Antiguo Testamento nosotros escuchábamos a Dios en un tono distinto. Era el mismo Dios, eran las mismas palabras. Pero la condición humana, a partir de eso, porque dice: escuché tu voz, pero ya no la escuché como antes. Ya no la escucho como si fuera la voz de mi papá. Ya no la escucho como si fuera la voz de un Dios de amor. Ahora la escucho, pero me da miedo escuchar tu voz. ¿Te fijas? Dios no cambió, cambiamos nosotros. Entonces, cuando una persona está herida, lo que le digas le duele. Es más, ¿no te ha pasado de que te mandan un mensaje y dices: ah, caray, está enojado este? Y luego lo ves en persona y tú súper sonriente. Tú ya ibas con las fe y gratitud, ¿verdad? Tú ya ibas a trompeártelo y resulta que la persona está súper contenta y tú leíste el mensaje horrible, ¿verdad? En un tono súper de molesto o de enojo, pero no quiere decir que la persona lo haya escrito así, es tu propia condición. Entonces, la condición personal
es lo que cambia el tono con el que escuchamos a Dios. Hay personas que siguen escuchando a Dios en un tono de juicio, condenatorio, de rechazo, donde Él señala y no es Dios. Es la condición de la persona la que no permite escuchar a Dios con un tono de gracia y de amor. Y quiero que aprendamos algo importante. Mira, obviamente cuando la Biblia habla del huerto, del jardín del Edén, obviamente es algo literal, estamos de acuerdo, ¿verdad? Era algo literal, o sea, era un paraíso y nada, o sea, todos los paraísos terrenales hoy no se comparan con este paraíso, ni Wakanda, oigan, o sea, no tienes idea, no tienes idea de lo hermoso que era. Pero la Biblia nos da luz a entender que ese huerto también representa nuestro mundo interior. O sea, también representa nuestro corazón, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, imagínate leerlo así: oí tu voz en mi corazón, oí tu voz en mi mente. Y vuelvo a esta misma idea: los seres humanos tenemos la capacidad de escuchar a Dios. Ahora, ¿qué cambió nuestra condición? Muy simple: escuchábamos a Dios, confiábamos en Él, sabíamos que era nuestro Padre. Pero vino alguien que nos mintió acerca de Dios. De hecho, ¿dónde estás tú? No es la primera pregunta de la Biblia. Esa es la primera pregunta de Dios. Pero la primera pregunta de la Biblia es una pregunta que Satanás hace. Y esa pregunta es con un tono de mentira. Satanás se acerca y dice: con que Dios te prohibió comer de los árboles del huerto. Mira nomás, mentira. Ahora, ¿qué hizo caer a Adán y a Eva? ¿La desobediencia? Sí, pero anteriormente, que creyeron la mentira. Mira, es ahí donde el ser humano cae, cuando creemos la mentira de Satanás y tomamos a Dios como mentiroso. Mira, Satanás viene y te dice: eres un fracasado, nunca haces nada bien, ¿sí? Estás solo, nunca vas a lograr nada. Y tú: sí, es cierto, sí, que sí es cierto, es que tú, sí. Y luego viene el Espíritu Santo y te dice: eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres amado. Dios lo que empezó en ti lo va a terminar, sus promesas son fieles, Él es bueno contigo. Y tú dices: pues a ver. Y esa es la lucha. ¿Sabes cuándo tu mente cae? ¿Sabes cuándo tú y yo perdemos el huerto? Cuando creemos en las mentiras del mentiroso y tomamos al fiel como mentiroso. Y esas palabras siguen estando en nuestro corazón una y otra vez. Y creo que de ahí es donde viene la mentalidad de orfandad. Sí, tu padre no es digno de confianza. Qué horrible es ser huérfano de padres vivos, ¿no? Es horrible ser huérfano y saber que no cuentas con tus padres. O sea, ser huérfano teniendo padres vivos. No cuento con ellos, ellos no me aman, ellos no me cuidan, ellos no ven por mí, ellos nunca vieron por mí. Y eres huérfano, no puedo confiar en ellos. Y esa es la mentira que se nos metió en la cabeza. La mentalidad de orfandad es: sí escucho a Dios, pero no confío en Él, no le creo, le creo más al mentiroso. Y quiero con las siguientes frases ayudarte a distinguir un poco más la voz del enemigo y la voz de Dios. ¿Sale? Porque el discernimiento nos sirve para distinguir las dos voces. Mira, dice así la siguiente frase: Satanás conoce tu nombre, pero te llama por tu error. Qué curioso. Y mira, este filtro también es para reconocer las palabras que salen de las personas, si vienen de Dios o si vienen de Satanás. Porque ni modo, pues, pero Satanás siempre encuentra a alguien a quien usar. ¿Estás acá? A un atarantado, ¿verdad? Siempre. Y las mismas voces que Satanás te dice en tu interior, viene alguien y te las repite como si la supiera. ¿Estás acá? Perdón, ya no voy a decir estás acá. Si me quieres poner atención, bueno, y si no, no. 14 veces lo dije el último domingo. Yo veo mis prédicas y me evalúo cómo me muevo, qué digo, el ritmo, todo mi teología, todo me evalúa a mí. 14 veces y están acá. Entonces, si no estás acá, pues ni modo. No, tú sí, tía Marta, pero hay gente que viene a dormir. Todo bien. Es que es mi lugar seguro, está bien. Si Adulam es tu lugar seguro y mi voz te da paz, échese el coyotito, hermano. Échese el coyotito, ¿verdad?
Entonces, discernimos la voz del enemigo. Él conoce tu nombre, pero te llama perdedor. Te llama, ¿cómo? Tonto. Te llama solo, te llama fracasado, te llama por el error. Ahora, ¿cómo distingues la voz de Dios? Dice, Cristo conoce tu error, pero te llama por tu nombre. O sea, Él conoce todo de nosotros y no nos llama por nuestro error, nos llama por el nombre, nos llama hijos, nos llama amados. Y esta parte, esta frase, Cristo conoce tu error, pero te llama por tu nombre, quiero unirla a la escena de la despedida del hijo pródigo, porque cuando vemos la escena del hijo pródigo, dice la Biblia que el hijo pródigo, ya estando lejos y habiendo malgastado todo, tuvo hambre y volvió en sí, y dice, y recordó, ¿ok? Ahí está otra vez las palabras, lo que te decía al principio, cómo Dios sí habla a nuestro interior aún estando lejos físicamente, ¿no? Entonces el hijo recuerda a su padre, recuerda la abundancia de pan y vuelve a casa. Pero pintar esta escena, cada vez que yo hablo de esta escena se me quiebra la voz, porque aunque no viene textualmente en la Biblia, porque conozco a Dios, sé que la despedida pudo haber sido así, porque a nosotros como seres humanos nos hubiera encantado, en nuestro ego nos hubiera encantado que la despedida del hijo pródigo hubiera sido así. Está bien, te voy a dar tu parte de la herencia que tanto me estás pidiendo. Está bien, voy a vender la mitad de mis bienes y te los voy a dar por mulo y aferrado. Pero cuando salgas de esa puerta te olvidas de que tienes padre. Me has maldecido, me has deshonrado, pisoteaste mi legado. No vuelvas a esta casa nunca más, yo ya no soy tu padre. A nuestro ego le encantaría una escena así, ¿verdad? Escena de telenovela, ¿verdad? Se te olvida de que tienes padre. Pero estoy convencido, escucha, convencido de que la despedida no fue así. El hijo pródigo estaba lleno de arrogancia, se le había dado su herencia, era un adolescente sin disciplina y todo eso era un cúmulo, una bomba a punto de explotar, ¿verdad? El hijo pródigo ya se iba y el padre lo toma del brazo antes de que se vaya y con lágrimas en los ojos le dice, mi hijo, esta casa siempre va a ser tu casa. Me rompiste el corazón, me deshonraste profundamente, tengo el corazón roto, pero siempre te voy a amar. Esta casa siempre va a ser tu casa y yo siempre te voy a estar esperando. Entonces el hijo pródigo, lo podemos poner, el hijo pródigo volvió porque sabía quién era su padre. El hijo pródigo vuelve a casa, escucha el llamado, ¿dónde estás? Volvió en sí, escuchó la voz de su padre, que su padre le había dicho, puedes volver, yo te voy a amar, yo te voy a estar esperando. Y entonces él regresa a los brazos de su padre cuando escucha el llamado, porque mira, el tono de gracia te hace volver. El tono de gracia te hace ir confiadamente, te hace regresar aunque hayas fallado, porque sabes quién es tu padre. Ahora, el hijo pródigo no solo volvió por eso. La siguiente frase también explica cuál es la condición que nosotros debemos reconocer, y dice así: el hijo pródigo volvió porque sabía quién era él sin su padre. Porque mira, la primera es, para la relación con Dios es importante. Cuando tú reconoces quién es Dios, se llama adoración. Vuelvo porque sé quién es mi padre, él me ama y yo doy gracias, se llama adoración. Pero la otra parte para recuperar la relación se llama humildad. El hijo pródigo volvió porque sabía quién era él sin su padre. La humildad de decir, es que lejos de Dios estoy perdido, no soy nada, no puedo dar frutos, estoy vacío de propósito, estoy vacío de identidad, no puedo sin Él, necesito volver a casa, necesito volver a casa. Entonces, tú ves esta situación en respuesta, ¿dónde estás tú? Y estas dos es la única forma de volver. Volvemos a través de la adoración y volvemos a través de la humildad. No hay otra forma de volver. Ahora, el siguiente punto de la condición que Adán y Eva era: tuve miedo, ¿ok? Oí tu voz, sí, ya te expliqué
cómo escuchamos la voz de Dios y de qué manera responder. Pero había una condición que había afectado profundamente al primer hombre, a la primera mujer, y es: tuve miedo. Y aquí va, ahorita te decía, no perdimos la capacidad de escuchar a Dios, ¿sí? Distorsionamos el tono con el que lo escuchamos. Ahora, en este punto es algo parecido. No perdimos la capacidad de escuchar a Dios, perdimos la capacidad de confiar en Él. Mira, el ministerio de Jesús se resume en convencerte de que tienes un Padre en el cielo. El ministerio de Jesús se resume en esta misma repetición. Sí, eres un hijo amado y Dios se complace en ti. ¿Por qué te preocupas si tienes un Padre? Mira las aves, mira las flores, tu Padre las cuida y tú vales más, tú vales más, tú vales más. Tienes un Padre en el cielo. Es una constante porque lo olvidamos. Lo olvidamos. Y mira, una persona que vive en una identidad de orfandad vive en el miedo. Cuando una persona se sabe un hijo amado, vive en confianza. Y solamente hay dos maneras de vivir. No hay otra, no hay una en medio. O vivimos en orfandad creyendo que nuestro Dios es mentiroso y eso nos lleva al miedo, o vivimos en fe sabiendo que Dios es fiel y yo soy amado, y entonces eso nos libera del miedo. Pero ¿por qué es tan importante superar el miedo? Porque no podemos construir una relación con Dios a través del miedo. Te lo voy a poner en pantalla. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No existe un verso así en toda la escritura. No existe un verso así, algo que nos imposibilite para agradar a Dios. De hecho, al revés, pudiera ser que la falta de fe ofende a Dios. Y mira, Él no se toma nada personal, ¿estás de acuerdo, verdad? Él es inofendible, pero eso no quiere decir que no lastimemos su corazón. Eso no quiere decir que no entristezcamos su corazón. Nuestra falta de fe sí entristece su corazón, porque el miedo, la ansiedad, el temor, eso le da un mensaje a Dios y es: no eres confiable. Imagínate estar casado y estarle diciendo continuamente a tu esposo o a tu esposa: es que no puedo confiar en ti, es que no eres confiable. Y tu esposo o tu esposa esforzándose, siendo fiel, guardando su corazón y todo esto, pero la persona en su inseguridad dice: es que no puedo confiar en ti. Es horrible. Estas relaciones donde uno cela al otro de manera terrible cuando no le han dado razones, es horrible, es una cárcel, es una cárcel. Entonces acá, si tú y yo queremos una relación más profunda con Dios, si tú y yo queremos, escucha, ser llamados amigos de Dios, necesitamos volver a la confianza absoluta. Esto no se negocia. Dios no negocia con nosotros. Es cero miedo y 100% fe. Es cero preocupación y 100% confianza. La tercera resolución que ocurre, o la tercera consecuencia, o ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Dónde estás? Me escondí, estaba desnudo, tuve miedo. Es ¿dónde estaba Adán? ¿Desde dónde estaba contestando? Y la siguiente es esta misma: estaba desnudo. Y aquí aparece otra pregunta. Y Dios le dice a Adán: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te convenció? Escucha, ¿quién te convenció de que estabas solo? ¿Quién te convenció de que estabas desprotegido? ¿Quién te convenció? Es terrible esto. Ahora, yo te he explicado esto antes, pero te lo voy a volver a explicar rápidamente, porque me va a ayudar a llevarte al punto crucial. La caída empieza con la mentira, ¿estás de acuerdo? Ahorita te lo expliqué. Alguien vino y nos dijo que Dios no era confiable, ¿sale? Y lo creímos. La mentira trae una consecuencia en nuestro interior, que es el miedo, ¿ok? El miedo trae otra consecuencia, que es el pecado. Exactamente. Todos los pecados que tú conoces tienen una sola raíz. ¿Cuál es? El miedo. Porque mira, el miedo te vacía del propósito, te vacía de plenitud, y entonces la persona busca en los placeres la plenitud. Por eso son adictos a la fiesta. Por eso hay adictos al placer, adictos a las borracheras, adictos a los bailes, adictos a la comida, adictos al placer, porque están vacíos. Como no hay plenitud, porque viven en miedo, viven constantemente adictos. Mira, el miedo no siempre se ve con una persona ansiosa. Una persona que no puede superar el pecado es una persona que vive en miedo, porque vive constantemente vaciando su plenitud y necesita algo que lo haga sentir bien y algo que lo haga sentir vivo. Entonces, mentira, miedo
pecado y por último, maldición. ¿Cuál es la maldición? La pobreza. Es la maldición de la tierra. Ahora te explico todo esto para llevarte a un punto crucial. Si no superamos el miedo, nunca vamos a superar la condición de pecado que hay en nuestra vida. Y te lo voy a explicar así: ninguna persona puede ser feliz en el pecado, porque no fuiste diseñado para eso. Ninguna persona que vive en búsqueda del placer, en búsqueda de la fiesta, en búsqueda del desenfreno, nunca va a ser feliz, porque tú fuiste diseñado para la santidad y la pureza, y no para el libertinaje y el placer. No fuiste diseñado para eso. Fuiste diseñado, mira, el verdadero gozo y la verdadera plenitud es a través de la santidad y la pureza, nunca a través de los placeres momentáneos, nunca a través del dinero, nunca a través de nada de eso. Todo eso es pasajero. Y ¿sabes qué? Dicen, porque yo nunca lo he vivido, que la cruda moral duele más. Los que se rieron se proyectaron. Dicen que la cruda moral es horrible, oigan. ¿Cuántas veces? Nunca más. Pero llega el jueves. Sí sabes, ¿verdad? Ya no voy a explicar nada más Voy a volver a este punto. Nunca vas a ser feliz en el pecado. Te lo voy a leer. Romanos 8:8. Mira, ahorita te dije que el verso de sin fe es imposible agradar a Dios no tiene igual en la Biblia. Pero hay una cláusula después de ese verso, y es esta. Dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Te fijas? O sea, no se lo adjudica a un pecado, como acá es solo la incredulidad. Pero acá es: los que viven en los deseos de su carne nunca van a poder agradar a Dios. Ahora, vuelvo a este mismo punto. ¿Cómo vamos a tener una relación sana con Dios si no lo agradamos? Él te ama, Él te cuida, Él siempre está contigo, Él siempre te protege, Él siempre te va a buscar, Él siempre va a estar ahí. Pero una relación activa, dinámica, profunda, donde tú seas llamado amigo de Dios, es cuando tú te muestras amigo. El verdadero amor, familia, es cuando tú ves por la felicidad del otro. Cuando tú amas a alguien, nunca vas a hacer nada que lo lastime, que lo hiera, que lo ofenda. Nunca vas a hacer nada a propósito. Entonces, Dios ya nos dice dos cosas. ¿Quieres tener una amistad conmigo? ¿Quieres tener una relación profunda, activa conmigo? Necesito dos cosas: fe y santidad. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y siempre le hemos adjudicado ese verso a un tiempo futuro. No, familia. Quien no vive en el mundo con paz y santidad nunca ve a Dios aquí. Te lo decía al principio. ¿Qué es lo que nos ciega de ver que Dios está ahí? Nuestra condición. Y principalmente es el miedo y el pecado. Eso te ciega. Dios va a estar ahí siempre y no lo vas a ver. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dios puede estar ahí, te va a seguir siempre, te va a amar siempre. Pero si tú quieres tener una relación profunda con Dios, es necesario volver a la fe y la santidad. Y esto no es el discurso de siempre. Este es Él, esta es la prédica. Porque yo no soy un pastor que entretiene personas. De hecho, esos pastores de oferta y sensacionalistas, donde te declaro y te decreto. Mira, yo te puedo declarar y decretar lo que sea, pero si haces las cosas mal, nunca va a pasar. Yo veo que viene una temporada de mucha cosecha. Si no siembras, no hay. Yo puedo declararte santo y seña, y eso no va a cambiar tu vida hasta que obedezcas. Hasta que tú decidas. Porque, no puedes vivir a través de mi experiencia con Dios. No puedes vivir a través de mis oraciones. No puedes vivir a través de lo que yo busco a Dios, de mis experiencias, de mis momentos con Dios. Tú necesitas tu historia con Dios. Imagínate llegar al cielo y escuchar de Jesús que nos diga: no te conozco. Es la misma pregunta del principio. ¿Dónde está la persona que yo diseñé? Entonces, ¿cómo recuperamos eso? Santidad y fe. Es nuestro llamado más importante. Santidad y fe. Santidad y fe. No hay otro camino, familia. No hay otro camino, no hay otra modalidad. El amor de Dios no cambia, esa es una realidad. Su fidelidad no cambia. Pero si tú quieres tener
como prioridad tu relación con Dios, porque debería de ser tu prioridad, debería de ser lo central en nuestra vida. Tienes que volver a la fe y a la santidad. La Biblia dice, mira, a Dios no le importa cómo nos vemos en público. Los seres humanos somos expertos en fingir. ¿Estás acá conmigo en eso, verdad? Claro, ¿cómo estás? Bien. Y luego los cristianos ya hicimos como un personaje, ¿verdad? Aleluya, sí, estoy bendecido en victoria, hermano. No, es que nos la sabemos. El cristianismo es mucha fachada, oigan. Y la Biblia sigue diciendo que el Padre te ve en lo secreto. Él no está viendo la fachada que le damos a la gente. Él está viendo en el secreto. Ahí es donde Él nos ve. Y luego dice, si tú vienes a mí de manera sincera, mira, Él no quiere perfección, Él quiere humildad. Él quiere que seamos sinceros con Él. Y entonces si Él ve eso en privado, Él te recompensa en público, porque es su promesa. Y termino con esto, con la última parte de la condición en la que Adán estaba. ¿Dónde estás? Me escondí. Esa es otra condición. Y reitero lo que te decía hace un momento. ¿Qué significa esto? Es el ego. Me escondí, es el ego. No resolví mis errores, los escondí. No resolví mi dolor, lo escondí. No resolví el pecado, lo escondí. Estoy fingiendo, ¿ok? Finjo que conozco a Dios, finjo que soy un cristiano, finjo, pero realmente no lo siento. No tengo una relación con Él. O sea, este dinamismo, esta llenura, no es algo que yo viva. Pero aprendí a fingir, me escondí. Y el ego es lo que hace, escondo mis errores, uso una máscara. Y es horrible el ego, porque mira, Adán nos muestra la peor combinación que una persona puede tener. Adán combina el orgullo con el complejo de víctima. Es horrible eso. Oiga, si tú conoces a alguien orgulloso con complejo de víctima, sácalo de tu vida. Así dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Dice, aléjense de esas personas, sí, porque no van a decir. ¿Qué es? Orgullo, arrogancia y complejo de víctima. Son estas personas que se la llevan haciéndole daño a todos, hablan mal de todos, le meten el pie a todos, pero el mundo está en mi contra. Los malos fueron ellos y solo respondí a su maldad. Adán hizo lo mismo. Dios lo confronta y en lugar de ser humilde para decir, Dios, sí te fallé, perdóname, ¿qué hice? La mujer que tú me diste. ¿Te fijas? Arrogancia y complejo de víctima. Es la peor combinación que existe. Es la peor manera de vivir cuando somos llamados a la humildad. ¿Qué es humildad? Mira, reconocer nuestros errores. Ahorita te lo decía, necesitamos dos cosas: adoración. Vuelvo a casa porque sé quién es mi papá. Pero hay otra, que es humildad. Vuelvo a casa porque sé quién soy yo sin Él. Necesito volver a casa porque estoy perdido sin Él. Salmo 138:6 dice así: aunque el Señor es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Imagínate qué fuerte es esto. La relación con Dios no puede venir desde la arrogancia. Dios no puede tener una relación con alguien desde el orgullo. Lo estás leyendo bien. ¿Sabes por qué se rompió algo entre Dios y Adán? Porque Adán fue arrogante, porque no aceptó su condición. Mira, hay una escena. Entiendo que yo creo que Pedro, el de la Biblia, ha de haber andado bien mal, bien descarriado debió haber andado. Los Pedros son tremendos, oiga. Menos los de casa. Los dos Pedros de aquí de casa son santos y puros, ¿verdad? ¿Alguien más se llama Pedro aparte del muchacho que canta y el papá de las gemelas? ¿Nadie más se llama Pedro? Muy bien, porque les pedí permiso, digamos, que ahora que andan tan sentidos. Bueno, el detalle es que Jesús hace el milagro de la multiplicación, ¿sí? El milagro de la pesca milagrosa, así se le llama. Pedro había intentado pescar toda la noche y no pudo, y entonces Jesús le ordena a los peces y hay una pesca milagrosa. Y esta es la respuesta. Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mira qué curioso. Cuando una persona es arrogante, Dios es el que se aparta. Pero cuando una persona reconoce su condición, dice: Dios, yo no merezco tu amor. Y es cuando Dios nos tiene más cerca.
Es cuando Dios nos abraza de manera más continua, porque esta resolución donde Pedro le dijo: aléjate de mí, Señor, soy hombre pecador, hizo que Pedro se convirtiera en uno de los mejores amigos de Jesús. Adri, puedes pasar por favor, y quiero leerte el último pasaje. Solamente es una parábola que Jesús usa, y con esto concluyo. Sé que la sesión de hoy fue más larga de lo normal. Gracias por estos minutos, ¿verdad? Gracias. Lucas 18 del 10 al 14 dice así: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto en pie el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira, siempre que vayas delante de Cristo Jesús, ve con una actitud de humildad, aunque hayas avanzado demasiado en tu vida. Siempre es mejor acercarte sabiendo que todavía hay mucho que trabajar. Siempre es mejor acercarte sabiendo que hay mucho que cambiar y mucho que transformar y mucho que rendir, que acercarte llevando méritos cuando nuestros méritos no son suficientes. Es mejor ir en humildad. Es mejor ir y decirle: Dios, necesito tu perdón, necesito tu abrazo, necesito volver a casa, necesito de ti. Una y otra vez, aunque haya avanzado, porque sé que lo has hecho y sé que has avanzado, hay mucho todavía por recorrer. Amén. ¿Quieres aplaudir hoy? ¿Quieres aplaudir hoy?